Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Valencia Colman, estudiante de la Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Colombia, y el día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Búsqueda de patrones en los semioquímicos empleados por escarabajos Coleoptera scarabidae mediante inteligencia artificial. Como es bien sabido, en la naturaleza existen distintas formas de comunicación entre los individuos que en ella habitan. Para el caso de los insectos, la comunicación más común es mediante el uso de sustancias químicas, más conocida como semioquímicos. El término semioquímico deriva del griego semión, que significa marca o señal. Estas sustancias se dividen en dos grandes grupos: las feromonas, las cuales son aquellas sustancias que median la comunicación entre individuos de una misma especie y se clasifican dependiendo de la función. Pueden ser sexuales, de agregación, de alarma o de rastro. Y los aleloquímicos, que son aquellos que median la comunicación entre individuos de especies diferentes y se clasifican dependiendo de la relación costo-beneficio entre el emisor y el receptor, siendo las cairomonas aquellas sustancias que benefician al receptor, las alomonas aquellas sustancias que benefician al emisor y las sinomonas aquellas sustancias que benefician a ambas partes. En los últimos años se ha visto un potencial uso de estas sustancias para el manejo integrado de plagas, así como para la conservación de polinizadores. Para este caso, utilizaremos como sistema de estudio la familia Scarabidae, más específicamente 240 especies de escarabajos, para las cuales se han reportado 162 moléculas como semioquímicos. La caracterización de estas moléculas se llevará a cabo empleando descriptores moleculares, los cuales son propiedades de una molécula medida experimentalmente o derivada teóricamente. Como sabemos, hay distintas representaciones de las moléculas, pero estas representaciones no son la molécula en sí. Sin embargo, al caracterizar dichas representaciones, podemos encontrar ciertos aspectos de la estructura química de la molécula. Para realizar dicha caracterización de la estructura química, vamos a emplear 4 tipos de descriptores principalmente: los constitucionales, los cuales incluyen conteo de átomos, enlaces, grupos funcionales y fragmentos; los grafoteóricos, los cuales van a dar información acerca de la conectividad de los átomos en una molécula e incluyen descriptores como Chi, Balaban, Key-Hall, Bertz, entre otros; los descriptores de tipo geométrico y o de potenciales clásicos, que utilizan los radios de Van der Waals para el cálculo de superficies, de áreas de superficies de polaridad, funciones de distribución radial, de carga, entre otras; y los descriptores con base cuántica, que como su nombre lo indica, derivan de cálculos cuánticos y nos permiten conocer propiedades como el HOMO, el LUMO, el momento dipolar y la electronegatividad. Una vez caracterizadas las moléculas, emplearemos métodos de inteligencia artificial, más específicamente aprendizaje automático, para la clasificación de estas moléculas. En primer lugar, utilizaremos CMINS, el cual es un algoritmo de agrupamiento que emplea lógica difusa para la clasificación y la búsqueda de patrones. Posteriormente, se utilizarán 2 métodos que emplean redes neuronales. El primero son los mapas autoorganizados de Kohonen, el cual es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que permite encontrar agrupamientos de distintos objetos; y el tercero es el perceptrón multicapa, el cual es un método de aprendizaje supervisado y permite clasificar las moléculas una vez se conoce el patrón de clasificación. Teniendo esto en mente, el objetivo general de esta investigación es establecer una clasificación de los semioquímicos de la familia Scarabidae mediante el diseño de una herramienta que emplee algoritmos de aprendizaje automático, con el fin de enriquecer el conocimiento de la ecología química de estas especies y contribuir a investigaciones futuras. Para lograr este objetivo, la metodología que se empleó fue la siguiente. En primer lugar, se construyó una base de datos en la cual se incluía información como el nombre UPAC, el número Cas y la fórmula molecular de los semioquímicos, así como las especies que lo producen o que responden a los mismos. Posteriormente, para las moléculas se realizaron los cálculos de los descriptores moleculares empleando el software virtual ChemDes y Gaussian 16, este último para el cálculo de descriptores cuánticos específicamente,
Una vez calculados los descriptores, se realizaron la depuración de los mismos, teniendo en cuenta que podíamos encontrar una alta correlación entre distintos índices, lo cual daría un sesgo en los resultados, por lo cual tuvimos que eliminar ciertas variables. Y una vez hayamos establecido las variables que emplearíamos, realizamos la clasificación de las moléculas. Como lo mencioné anteriormente, empleando métodos difusos, más específicamente el CMINS, y redes neuronales, entre las cuales se encuentran los mapas autoorganizados de Kohonen y el perceptrón multicapa. Entonces, en primer lugar, para la depuración de los descriptores moleculares, se descartaron aquellos índices que presentaban una alta frecuencia de ceros. Una vez se eliminaron estos índices, se realizó un análisis de componentes principales para cada tipo de índices y se eliminaron aquellos que no aportaban significativamente a los componentes principales responsables del más del 70% de la varianza acumulada. En este caso, se partió de un conjunto de 211 descriptores moleculares y luego de la depuración quedamos con 53 descriptores, los cuales emplearíamos para las técnicas de clasificación. La primera técnica de agrupamiento es el CMINS, el cual nos dio como resultado 3 grandes grupos. Si nos fijábamos bien en los núcleos de cada uno de estos grupos formados mediante esta técnica, encontramos que estaban altamente correlacionados con las rutas biosintéticas. En ese sentido, el grupo azul o el núcleo del grupo azul se encontraban compuestos que se derivaban de la biosíntesis de compuestos aromáticos, más específicamente la ruta del ácido chiquímico y la del ácido fenilpirúvico. Por otra parte, el grupo gris contenía aquellas moléculas que eran hidrocarburos lineales, como el nonacosano y el 3-metilpentacosano, los cuales estaban reportados como compuestos de cuticulares, feromonas cuticulares para los escarabajos o de rastro. Y finalmente, en el grupo amarillo tenemos los compuestos que se derivan de la ruta de los ésteres, como es el etanol y el butilacetato. Adicionalmente, se podían encontrar moléculas como cetonas y aldehídos pequeños. Una vez encontramos este patrón en nuestro agrupamiento del CMINS, utilizamos aquellos núcleos para entrenar una red neuronal para el mapa autoorganizado de Kohonen. En ese sentido, la red neuronal se entrenó con aquellas moléculas, se sabía exactamente la ruta biosintética. Y aquellas moléculas que en este diagrama menciono como desconocidas son aquellas que pertenecen a las intersecciones del CMINS, que en este caso pues presento. Estas, pues al estar en las intersecciones, no presentan una ruta definida, por lo cual se empleó el mapa autoorganizado de Kohonen para poder clasificar algunas en los grupos, en las rutas biosintéticas. Sin embargo, algunas moléculas, como en este caso las que estoy señalando, no pertenecían o no presentaban una pertenencia clara a algún grupo. Por lo que, para determinar a qué grupo pertenecían, se empleó un perceptrón multicapa. Para este caso, se empleó un perceptrón multicapa que constaba de tres capas de neuronas ocultas, la primera capa con 60 neuronas, la segunda capa con 40 y la tercera con 20. En la capa de entrada tenía 53 neuronas y en la capa de salida 3 neuronas. Toda esta red neuronal se construyó en Python empleando la librería scikit-learn y se obtuvieron pues los siguientes resultados. Para el conjunto de entrenamiento, que fue el que se empleó teniendo en cuenta los núcleos de cada grupo del CMINS, se obtuvo una puntuación del 100%, es decir, tuvo una precisión del 100% para todas estas moléculas en cuanto a la clasificación de sus rutas biosintéticas, y para un conjunto de prueba que se tenía, este modelo presentó un 95% de precisión. En ese sentido, realizamos una comparación entre el perceptrón multicapa y la predicción con el mapa autoorganizado de Kohonen para la clasificación de aquellas moléculas que se encontraban en la intersección en el CMINS, teniendo en varios casos una correlación entre ambos métodos. Y pues para el caso en el que el mapa autoorganizado de Kohonen no nos daba un resultado decisivo, el perceptrón multicapa fue capaz de clasificar estos compuestos.
Por otra parte, pues existen algunos compuestos en los cuales difieren ambas metodologías, sin embargo, pues ya se entraría a discutir qué clasificación es más acertada. En conclusión, se encontró un patrón en la clasificación de los semioquímicos de la familia Scarabidae empleando el método de agrupamiento difuso. Fue posible establecer una correlación entre los núcleos de los grupos determinados por el agrupamiento CEMINS y las rutas metabólicas en los insectos y las plantas. Y finalmente, al emplear las técnicas de clasificación basadas en redes neuronales, se logró establecer las rutas biosintéticas a las cuales pertenecen aquellas moléculas que no fue posible clasificar mediante CEMINS. Muchas gracias.